Como algunos puntos de partida, recordemos que nosotros tenemos diferentes marcos teóricos y esos marcos teóricos son los que nos permiten analizar qué es lo que qué hacemos dentro de la clase de matemáticas. Y en la clase de matemáticas, esos marcos teóricos no son no son los mismos. Que uno dice, veo exactamente, sí, puedo ver, por esta imagen a mí me gusta, que uno puede decir, estoy viendo el sol, pero al ponerme diferentes lentes, hay veces veo aspectos que con una determinada lente no lo veo con la otra. Eso pasa con los marcos teóricos de la didáctica de la matemática que surgieron en diferentes países. Y nosotros, ¿vamos a poder ver todos? No, porque no nos da el tiempo, pero eso es capacidad de ustedes de seguir aprendiendo con ellos. De escuela francesa, sí vamos a ver de escuela francesa, teoría de situaciones, ingeniería didáctica, teoría antropológica de lo didáctico, lo vamos a ver. Socioconstructivismo de Paul Ernest, no alcanzamos a ver algunos detallitos nada más. Enfoque ontológico semiótico, sí, lo vamos a ver, esto nace en España. Etnomatemática de Ubiratán de Ambrosio, no alcanzamos a ver y hay muchos desarrollos incluso en América Latina, más allá que Ubiratán es de Brasil. Educación matemática realista de Freudenthal, de una línea alemana, que incluso en Argentina el grupo de Anna Profe, Bressan y demás. Modelización matemática, sí, lo vamos a ver, que es de Ronnie Bassanesi y María Salet Bienvengut. En Brasil nacen y hay muchos desarrollos, incluso Johnny Alexander Villa Ochoa de la Universidad de Antioquia, en Colombia, en Costa Rica, hay muchos desarrollos interesantes, sí los vemos. Educación matemática crítica de Olies Cosmos, algunos detallitos, nada más logramos alcanzar a ver. Constructivismo radical no alcanzamos a ver casi nada, socioepistemología nada, solamente mencionar algunos aspectos, es de Ricardo Cantoral y está desarrollada en México y en Argentina hay desarrollos con Daniela Reyes Gasperín y muchos que han trabajado con Ricardo Cantoral. Resolución de problemas de Paul y Schoenfeld, sí, vemos ahora algunos de los aspectos. Enfoque cognitivista, y acá viene mucho, de pensamiento matemático avanzado de Toll y Birner, no alcanzamos a ver nada. Teoría de los campos conceptuales, sí vemos algo. Teoría APOS de Dubinsky, detallitos, y esto continúa. Y sí nos va a interesar aspectos metodológicos que cruzan a todas estas líneas. Como para empezar, lo que hacemos es abordamos muchos de los problemas de manera informal, que es lo que estamos haciendo ahora, para después ver estas líneas, estas lentes en esas actividades que ustedes hacen. Lo que sí nos interesa en nuestro curso de didáctica de la matemática, que lo sabemos ya por contextos de investigaciones que venimos desarrollando, esta, por así decir, brecha que existe entre diseñar problemas y reformularlos. Y lo que nos interesa en este momento es, apelando a inteligencia artificial, cómo uno los puede hacer y en ese sentido reforzar algunas ideas que ya venimos trabajando con ustedes. Retomamos una idea que ya la trabajamos en clases anteriores para tener presente la jerga que uno usa. Nosotros en nuestro contexto de didáctica de la matemática hablamos de tarea. Entendemos la tarea tiene un contexto, no el contexto de la consigna que le doy al estudiante, sino es lo que los estudiantes saben, lo que no vieron, el tipo de trabajo que vienen haciendo. Eso es fundamental tenerlo presente para el tipo de consigna que le doy a mis estudiantes y si lo trabajo con inteligencia artificial, le tengo que contar a inteligencia artificial cuál es mi contexto de trabajo para las interacciones. Un objetivo que tiene que ser cognitivamente exigente y no hablamos de problema, sino que hablamos de una consigna, dado que problema es una atribución que le da al sujeto. Podría ser simplemente un ejercicio. Y a veces creemos que todo enunciado con alguna pregunta es un problema. No, desde el punto de vista didáctico simplemente es una consigna. Analizamos la coherencia, que ustedes ya lo vienen haciendo, que se lo pedimos ya desde el trabajo anterior, el potencial matemático y la pertinencia. Y lo que hemos estado viendo es cómo podemos innovar usando inteligencia artificial. Hacemos un repaso básico de los diseños curriculares de América Latina, cosa que ya vimos en la unidad anterior, pero ahora retomamos porque lo que queremos es mirar los problemas, qué cosas tienen en común y porque acá hay una cuestión muy fuerte que son el sistema de creencias de ustedes, que vienen con una formación matemática dura, casi intramatemática, imposiblemente muchos eligieron la carrera de matemática porque les gustaba ese enfoque en la escuela secundaria. Y ahora les tengo que decir, no podrías enseñar de esa manera en la escuela secundaria. Y eso nos cuesta mucho cambiar en ustedes para cuando vayan al aula
que no repliquen los errores que en educación matemática, en didáctica de la matemática, matemática educativa, los venimos marcando. Entonces, vamos a poner la lente de allí tratando de ver qué piezas tienen en común. No es que hacemos el análisis exhaustivo. Tomo América Latina porque son los que tienen influencia con nosotros, pero podríamos irnos a otros, a España, Alemania, Italia, y compartimos muchos elementos con ellos. Por ejemplo, si uno mira enseñanza obligatoria en Chile, habla de enfoque interdisciplinario y aprendizaje basado en proyectos. Habla de la importancia del modelamiento matemático, lo vamos a ver como una línea, donde habla la importancia de la argumentación, el razonamiento matemático estadístico, la representación, el estudio de fenómenos cotidianos, problemas propios de la disciplina o de otras áreas de conocimiento. Remarca la distinción entre aprendizaje basado en proyectos y la resolución de problemas, aunque enfatiza problemas vinculados a su vida cotidiana de los estudiantes. Y eso ya está estudiado, ya después lo vamos a ver en consigna, que ya lo hemos conversado con ustedes. El problema de la vida cotidiana no es el problema porque uso objetos o cosas de la vida cotidiana, sino que realmente me pregunte si eso es un problema de la vida cotidiana, porque si no yo puedo decir, hablar de un sapo pega saltos cada 20 centímetros y una langosta cada 15, ¿cuánto coinciden el sapo con la langosta? Y uno dice, un problema de la vida cotidiana. No, no, porque en la vida cotidiana no se me ocurre hacer eso, tampoco saltan con esa longitud, tampoco me interesa saber cuándo coincide el sapo con la langosta, así que eso hay que ser cuidadoso de qué llamamos, porque los diseños curriculares si lo hablan. Y en el caso de Chile, como habla de toda la idea de interdisciplinario, orienta hacia la contextualización. ¿Qué entendemos con problemas contextualizados y que sean significativos? Habla de lo que es la ciudadanía digital, la incorporación de las TIC, eso tienen todos los diseños curriculares, y eso lo hemos hablado con ustedes, que incluso hasta en la formación matemática de ustedes no incluyen las TIC. O sea, terminan viendo, hay veces, asignaturas prescindiendo de software, y uno dice, y me dice el diseño curricular que tengo que hacerlo mediante el uso de las TIC. Que no es solo la calculadora, sino casualmente es apelar a búsquedas de información en Internet, bases de datos, software de por medio, y uno podría decir, no, pero mis estudiantes hoy no tienen acceso. Sí, puedo acceder hoy en día, la mayoría de ellos tienen un teléfono celular, un móvil, y puedo acceder hasta los programas, acá los tengo, así que tengo que cambiar el modo de pensar. Si nos vamos a Colombia, y tomo, no es hacer el análisis exhaustivo de los diseños curriculares, los estándares básicos por competencias, habla casualmente de formular, plantear, transformar, resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias, de las matemáticas mismas, ese trabajo interdisciplinario, formular distintos problemas, posibles preguntas, posibles respuestas. Los estudiantes habla también de representarlos en distintos registros. Eso es tomado desde la didáctica de la matemática. La argumentación, que ya no queda solo en que yo escriba una respuesta a un problema. Bueno, ellos tienen, en lo personal, considero bien importante, ya la escucharon a la profe Claudia en su conversación de ayer, los procesos generales, estos 5 procesos donde está formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, el comunicar, que lo tenemos relacionado con formular argumentos, razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Bueno, entonces acá uno recupera resolución, formulación, invención, reformulación de problemas. Si nos vamos a Brasil, cuando hacemos, bueno, una traducción de lo que dice Brasil, casualmente me habla una visión integrada de la matemática aplicada a la realidad en diferentes contextos, vivencias cotidianas de los estudiantes, y da ejemplos, demandas del mercado laboral, proyectos de bienestar de los pueblos, habla de utilizar la tecnología y las aplicaciones digitales, todo un trabajo interdisciplinario. Si nos vamos al de Costa Rica, empieza el de Costa Rica, juega un papel crucial los problemas reales en los que aparecen los entornos físicos y socioculturales. Aplicar las matemáticas dentro de contextos reales, bien seleccionados. Esta es la pregunta que ustedes tienen que hacer cuando están trabajando con un determinado tema y una determinada consigna. Acá les llaman los diseños curriculares problemas. En nuestro contexto de didáctica le vamos a decir una consigna. Es
¿para qué le estoy enseñando este contenido? ¿Para qué le estoy brindando este problema a mi estudiante? ¿Cómo se articula con el diseño curricular? En el caso de Costa Rica también enfatiza la modelización matemática, que la modelización matemática casualmente habla con trabajar con problemas en contextos reales. No es que yo te doy un problema porque lo modelizo con una polinómica de grado 2. No, esa no es la idea de aplicar las fórmulas a un problema. El proceso de modelización es una línea en educación matemática y es partir de problemas reales, simplificarlo, ya lo vamos a ver como línea en particular. Bueno, casualmente en el mismo de Costa Rica da ejemplos. Dice, contextos deben de emerger, me habla, dice, los contextos donde un problema pueden emerger, pueden ser diversos. Y entonces da ejemplos, ¿no? Ay, perdón, me pasé ahí. Da ejemplos, asuntos económicos, ambientales, culturales, y da toda una descripción que muchas veces los profesores no leen con detalle esto. Si nos vamos al de México, el de México cuando habla enfatiza la autenticidad de los contextos es crucial para la resolución de problemas, se convierte en una práctica más allá de la clase de matemáticas. Me habla de la vida cotidiana, aunque también de la matemática misma, algo que resulte significativo, que representen un reto para el estudiante. Me habla casualmente de que en estos escenarios resulta muy favorable la formación ciudadana, el fortalecimiento de la lectura y la escritura, o sea, son los procesos de argumentación, no escribir la cuenta, no resolver ecuaciones aisladas, no separar en paréntesis, corchete y llave nada más, no factorizar polinomios por el placer de factorizar, porque me dice que favorezca la lectura y la escritura, privilegia la comunicación, el trabajo en equipo, la búsqueda de acuerdos, los argumentos para mostrar que un procedimiento es válido o no, todo un trabajo interdisciplinario muy fuerte. Si vamos al de Perú, el de Perú casualmente dice, está centrado en la resolución de problemas y tiene un puntito y dice, ¿qué entiendo por resolución de problemas? Como lo plantea Brousseau, entonces eso es teoría de situaciones. Necesito conocer los marcos teóricos para entender ¿qué entiende por problemas el diseño curricular en Perú? Si es desde teoría de situaciones, debo plantear consignas donde emerge, el alumno no sabe el contenido y emerge el contenido por estar trabajando con ellos. Me habla también que debe trabajarse con la educación matemática realista, y casualmente, bueno, lo tomo de un texto de Ana Bressan, Bettina Solkauer, que son argentinas, ellas, es un texto, tiene ya 21 años esto, pero está tomando una línea en particular y habla, bueno, y va colocando la resolución de problemas. Ah, entonces si entiendo lo que para Alan Schoenfeld lo que plantea como resolución de problemas, requiero conocer de didáctica de la matemática para entender por qué está usando la línea de resolución de problemas, la educación matemática realista, la teoría de situaciones didácticas, para que mis problemas sean acorde a esa realidad. Habla también de que los estudiantes deben plantear y resolver problemas, no que el profesor es el que le da el problema. No conocen de antemano la estrategia de solución y habitualmente ustedes vienen formados con yo te cuento la estrategia y ahora aplicamos la estrategia. Y el desafío de ustedes es plantear actividades casualmente que el alumno no conoce de antemano la estrategia, tiene que emerge el contenido en ese trabajo. Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente. Entonces uno dice, ¿cómo le enseño a mi estudiante a plantear un buen problema? Si vamos al de Ecuador, cuando vemos el de Ecuador, habla de un aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real. Habla de resolución de problemas, de modelización de la realidad, plantear, explorar y resolver problemas. Y si uno empieza a mirar las referencias que tiene el diseño curricular, está centrada en el enfoque ontológico semiótico. Vincent von Mohr es uno de los padres del enfoque ontológico semiótico. Juan Díaz Godino es el padre del enfoque ontológico semiótico, junto con su esposa Carmen Batanero Bernabeu, que son de la Universidad de Granada. Más allá que usa los principios y estándares de Estados Unidos, pero uno dice, bien, entonces debo manejar cuestiones del enfoque ontológico semiótico para entender el diseño curricular. Si nos vamos al de Argentina, cuando dice, ¿qué matemática aprender hoy?
habla de aplicación en situaciones cotidianas y da un detalle. Comprender si es conveniente una oferta o promoción de venta, transitar varias ciudades desconocidas conservando la orientación, recalcular ingredientes. Y bueno, va un largo listado, pero tiene una fuerte impronta de teoría de situaciones didácticas. Entonces, si yo manejo cuestiones de didáctica, sé que el planteo de estas situaciones no puedo estar explicando el contenido y luego le hago un problemita de oferta o promoción de venta. No, el estudiante, si lo veo de teoría de situaciones, no sabe del contenido. Entonces, debe emerger del trabajo que tienen. Hay un fuerte trabajo interdisciplinario y me hablan cosas pocos importantes, ¿no? De menos es más, saberes indispensables en tiempo real, no es cuestión de dar una cantidad enorme de contenido, sino es cuáles son los más importantes y dejarle al estudiante que tenga la capacidad de aprender a aprender. Me habla de una matemática más interdisciplinaria, real y atractiva. Me habla de poner en foco en las transiciones de nivel, cuidar el hilo del aprendizaje. Entonces, estos aspectos son importantes como para tenerlos presentes. Las competencias digitales, los proyectos interdisciplinarios, esta idea de aprender a aprender, no que si no te lo da el profesor, no tenés capacidad de saberlo. Si le tengo que aprender a mi estudiante hoy, no sé algo, busco la información, aprendo y la uso en contextos reales. Me hace unas recomendaciones. Será necesario ofrecer problemas en que los conocimientos matemáticos aparezcan como herramientas para resolverlos y también como objeto de reflexión matemática. En el nivel secundario se priorizan las prácticas de generalización y me dan detalles importantes. Considerar la modelización para resolver problemas tanto externos como internos de la matemática. Y me habla también muchos detalles que nosotros vamos a ir mirando con mucha cautela. Si miramos qué características comunes tienen todos los diseños curriculares, es la contextualización auténtica. Los problemas deben situarse en contextos reales, cercanos o significativos para el estudiante. Resolución de problemas como eje didáctico. Se promueve la exploración, la conjetura, la validación y reformulación. El desarrollo del pensamiento crítico y creativo está en todos, o sea, se fomenta la toma de decisiones, la elección de estrategias. Miren esto, la elección de estrategias. Así que si yo pienso que un problema hay una única forma de resolverlo, y eso es lo que recupero con mis estudiantes, me estoy equivocando en la consigna que le estoy planteando. La reflexión sobre los procedimientos, ¿qué significaría eso? Esto está en la gestión de la clase. ¿Cuál es más siempre puedo usar este procedimiento? No, en qué casos sí, en qué casos no, y eso lo tendré que argumentar y comunicar. La modelización matemática que la enfatizan todos, problemas que deben permitir representar y analizar situaciones reales a través de herramientas matemáticas, el uso de múltiples representaciones. Esto en educación matemática, didáctica de matemática, es los registros de representación semiótica de Raymond Duval. Se espera que los estudiantes utilicen y articulen registros gráficos, tabulares, algebraicos y verbales. Esta idea de qué veo en una gráfica, qué veo en una tabla, algo que ustedes no están acostumbrados. Se quedan muchas veces con lo algebraico y la cuenta. Y uno dice, ¿qué leo en la tabla? ¿Cómo veo? ¿Qué veo en la gráfica? ¿Qué veo en la representación algebraica? Y la necesidad de trabajar con los diferentes registros. El fomento de la argumentación y la comunicación matemática. Eso se valora que los estudiantes expliquen, justifiquen y discutan sus ideas y lo escriban. Y vienen otras cosas en común, pero yo rescato todas estas. Lo que quiero hacer es qué cosas teníamos en presente nosotros en los análisis de las consignas. Y esta es la lógica que estamos usando con ustedes. Sabemos que yo voy a cargar un marco teórico de educación matemática. En este momento estamos cargando el diseño curricular, nada más. Pero yo podría tener un texto de didáctica de la matemática, una línea, un enfoque, y lo que le pedimos a la inteligencia artificial es que nos ayude a reflexionar. ¿Y cómo lo hacemos? Le cargamos una consigna que diseñamos o que seleccionamos, un marco teórico, y le pedimos que nos argumente en contra. Y luego que nos argumente, nos dé fundamentos a favor. No perdemos la reflexión ahí de por medio de decir qué pesa más en cada uno de ellos. Si yo tengo argumentos en contra que son muy fuertes, me sirven para reformular la consigna. Pero miren lo que está detrás. Y acá hay que ser sumamente cuidadosos. Yo voy a tomar uno del Ministerio de Educación de acá de Argentina. Me da una actividad que a pesar que tiene todo un diseño curricular súper lindo, los problemas son malos. O sea, desde el punto de vista didáctico, están mal enunciados.
Una cosa es el que escribió la base teórica y otra es el que propone, hay veces, un problema. Y uno podría decir, pero está en el documento curricular, pero está malo. Uno podría mirar acá, me dan una tabla, está llena de valores y empieza A. Encuentra una expresión que modelice esta situación. Fundamenta tu respuesta. B. ¿Qué cantidad de calorías necesita un chico de 12 años? C. ¿Qué cantidad de calorías requiere un bebé de 6 meses? Y así continúa. Y es más, dice que es un problema de modelización. Es espantoso, es el contraejemplo. Es lo que no debo presentar en la clase y sin embargo está en el Instituto Nacional de Formación Docente actividades para trabajar con los estudiantes. Si le pido con el diseño curricular a inteligencia artificial que lo analice, hace un buen análisis, pero me voy a ir adelantando con algo. Cuidado ahora con esto, porque miren lo que va a estar detrás. Yo voy a poner el análisis que hace inteligencia artificial y luego qué está detrás de este análisis. Me hace un buen análisis. Me dice, mira, el contexto, el problema presenta una tabla con la cantidad de calorías necesarias en distintas edades y propone preguntas cerradas sobre interpolación, extrapolación y ajuste de datos. El foco en el contenido matemático, no en el contexto. Se prioriza que el estudiante encuentre una expresión o modele y lo pone entre comillas incluso, sin una necesidad auténtica del contexto. No hay una pregunta significativa desde el punto de vista nutricional. Esto empiezan a ser criterios para nosotros. No, en un contexto real no puedo hacer preguntas de objetos matemáticos, sino una pregunta significativa en el contexto que yo estoy tomando. En este caso es, ¿qué me preguntaría que sea significativo desde el punto de vista nutricional, que yo requiero fundamentos matemáticos? Pero si hubiésemos hecho todos juntos esto y cada uno de ustedes hace este análisis, inteligencia artificial no les devuelve la misma respuesta. Y ya yo les doy los fundamentos ahora en qué cosa hay que ser cuidadoso. Dice, poca autenticidad del conflicto cognitivo. La tabla ya da muchos valores, el estudiante debe hacer cuentas sin comprender para qué, y eso rompe el contrato didáctico con la realidad del contexto. No responde a las orientaciones del diseño curricular de Córdoba. El diseño enfatiza que la resolución de problemas debe promover la construcción de saberes matemáticos a través de la indagación, la exploración, la argumentación y la modelización en contextos significativos. Y acá está la cita que si uno tira va a una parte del documento donde explícitamente dice eso. Este problema no promueve la formulación de conjeturas, ni la exploración de distintas representaciones, lo dice el diseño curricular de Córdoba. El abordaje es más cercano a la enseñanza tradicional centrada en el cálculo, no en la comprensión de relaciones entre variables, ni en la construcción progresiva de modelos. Y lo reformula, y da una reformulación, quitó la tabla. Una familia desea ayudar y pone acá, le gusta estimar si su hijo está comiendo lo necesario, pero no entienden muy bien cómo se relaciona la edad con los requerimientos calóricos. Pero empiezan, encuentran una tabla con datos aproximados similar al programa original que lo ponen y te piden que los ayudes a responder esta pregunta. ¿Podemos estimar a partir de estos datos cuánto debería consumir un adolescente como nuestro hijo? ¿Y cómo cambia esto a lo largo de los años? Uno dice, lo mejoró bastante. Y me da fundamentos. ¿Cuáles son los propósitos didácticos? Que interpreten las relaciones entre variables cuantitativas, edad y calorías, modelicen, usen registros gráficos y tabulares, generen una discusión argumentativa, posibles consignas emergentes del problema, o sea, no impuestas, sino que a medida que van trabajando me da idea de la gestión de la clase. ¿Qué observas en la tabla? ¿Hay algún patrón en la relación entre la edad y las calorías? ¿A qué edad parece que una persona necesita más calorías? ¿Cómo podrías ayudar a la familia a estimar las necesidades calóricas del hijo? Te orienta en qué preguntas debería hacer. Uno diría, está bastante bien. Conexiones con el diseño curricular, fomenta la modelización, favorece el uso de distintos registros de representación, promueve la formulación y validación, conecta los contenidos. Pero acá viene una precaución enorme para ustedes. Uno diría, qué fantástico, sumando el diseño curricular, inteligencia artificial logró con muy poco mejorar notablemente la consigna. ¿Eso va a pasar en cada uno de ustedes? No. ¿Por qué no va a pasar? Miren esto, si a la inteligencia artificial le pregunto, teniendo en cuenta las interacciones que tuve contigo en los diseños y análisis de problemas,
Yo abrí un nuevo tema. En inteligencia le puse, hola, soy Marcel, quiero que me ayudes, quiero que te comportes como un especialista en didáctica de la matemática, le subo el diseño curricular, no dije más nada. Le digo, cuéntame qué sabes sobre mí y del tipo de problemas que busco proponer a mis estudiantes. Inteligencia artificial empezó a decir esto. ¿Qué sé sobre vos como docente? Que sos un profesor de matemática, investigador en educación matemática, que trabajás en la escuela secundaria a nivel universitario, estás formado en didáctica de las matemáticas, manejas teoría de situaciones, la teoría de los registros de representaciones, el enfoque ontológico semiótico, la teoría de los campos conceptuales, entre otros. Te preocupan no solo los contenidos que se enseñan, sino, y me empieza a decir, claro, el ajuste que a mí me hizo del problema es porque tuvo en cuenta todo lo que yo interactué con inteligencia artificial. Buscas constantemente mejorar los problemas y secuencias de enseñanza para evitar el reduccionismo técnico. Empiezan a ser criterios esto. Priorizar el sentido, la argumentación y la comprensión. Claro, no le tuve que poner tanta información. Además, porque tiene información que cargó de antes. ¿Qué tipo de problemas buscas proponer a tus estudiantes? Problemas que tengan sentido desde el contexto, no desde el contenido. No partís y me empieza a decir lo que yo he discutido con inteligencia artificial. Matemático para pegarle un contexto, sino que buscas situaciones que tengan valor propio dentro del mundo real o profesional. Por ejemplo, estimar precios, tomar decisiones económicas, planificar producciones, analizar relación entre magnitudes. El contenido matemático debe emerger como herramienta necesaria para abordar el problema, no como objetivo artificial, y sigue con una larga lista de cuestiones didácticas que si yo no las sé, digo, una persona en forma general no las coloca, el problema no lo va a diseñar, no lo va a reformular como lo está reformulando inteligencia artificial. Porque me dice, mira, sabe que yo busco problemas que generen conflicto cognitivo y múltiples estrategias. Por eso me lo generó de esa forma la reformulación. Rechazás los problemas cerrados y mecánicos. Estos empiezan a ser criterios de diseño. Preferís problemas abiertos con incertidumbre legítima que permitan a los estudiantes conjeturar, argumentar, probar, refutar y reformular. Valorás la diversidad de enfoques y comparación entre estrategias. Problemas que provoquen la emergencia de nociones matemáticas, siguiendo el espíritu de la teoría de situaciones, buscas que actúen sobre el medio, formulen sus ideas, validen sus resultados y que el docente recupere y formalice el saber construido. Claro, yo todo eso no se lo pedí, pero cuando me lo reformuló, todo esto lo tenía de las interacciones anteriores. Esto es, aprendo de alguien de lo que me va a pedir, porque otras veces uno decía, no, esto está muy cerrado el problema, no, el problema es ficticio, no, no le estás pidiendo la argumentación, no, le diste la tabla, lo aprendió antes. Así que si ustedes hicieran esta misma experiencia, no necesariamente la primera reformulación es buena. Me habla de problemas que exijan trabajar con distintos registros de representación, eso constantemente, y ahí no les decía, reformular este problema para que se trabaje con diferentes registros, tablas, gráficos. No, ya lo sabía de antes. Y viene así una larga, problemas coherentes con los diseños curriculares vigentes. A nivel universitario diseñás problemas que se articulen con el perfil profesional, por ejemplo, en administración, economía, considerando la transposición didáctica del saber matemático hacia el profesional. Y tiene toda la teoría de fondo. Así que cuidados en ese sentido. Van a necesitar manejar investigaciones y líneas ustedes cuando interactúen con inteligencia artificial. Entonces, retomamos algunos de los criterios de diseño, 5, nada más, que ustedes tienen en la unidad número 1, la anterior, que tienen ahí el módulo de educación matemática, como para que lo tengan presente cuando interactúan con inteligencia artificial. Y en la reformulación, y ahora el primer apartado que tienen en esta unidad es casualmente elegir un buen problema, pero la elección tiene que ser en base a criterios y luego reformularlo. Lo pueden hacer ustedes, pero tengo que estar dando juicio de valor, vínculo con la teoría y evidencias. Entonces acá vienen los vínculos con las teorías. El texto también lo tienen, que es el texto que tenemos con Patricia Barreiro, Paula Leonian, Tamara Marino y Mabel Rodríguez, que es Perspectivas Metodológicas en la Enseñanza y la Investigación de Educación Matemática, ese se encuentra en Internet. Este es uno de los criterios. Si el enunciado describe una situación de la vida cotidiana, plantear preguntas relacionadas con ella, evitando cuestionamientos sobre objetos matemáticos que resultan irrelevantes para el contexto. Y cuando hablamos de vida cotidiana, guarda con caer en las realidades falseadas. ¿Qué es una realidad falseada? Esto que está en un libro.
Cuando además, o por ejemplo, acá se le pide sencillamente fórmulas. Me habla de todo un problema. Cuando un gas caliente sale de una chimenea y me cuenta todo esto y lo que dice de esta fórmula de PGR. ¿Cómo puede ser que de todo un problema que te doy dentro de una realidad, lo que me interesa es, te pido que solamente es algo matemático? Despeje R. No, tengo que hacer una pregunta en el contexto. Esto es solo una cuestión de ponerte a despejar y uno podría preguntarse, ¿realmente podría ser que en un contexto real lo que necesite despejar casualmente es la distancia que tengo hasta el centro de la chimenea? ¿Es cierto que lo tengo que calcular bajo qué contexto? Debo ser mucho más creativo. O estos problemas que son casualmente realidades falseadas. El doble de la edad de Lucía es igual a la edad que tendrá en 5 años. ¿Cuántos años tiene Lucía? Eso nunca acontece en la realidad. Nunca uno tiene que sacar la cuenta de la edad de alguien planteando una ecuación. La sexta parte de lo recaudado en una colecta es igual al triple de 260. ¿Cuándo en un contexto real alguien tiene que hacerse cuenta? El valor de un paquete de galletitas es igual a la séptima parte de 294. ¿Quién se le ocurre eso? Sacar para que tenga que sacarse cuenta. Entonces, uno dice, son problemas de la realidad. No, no son problemas de la realidad. Son problemas muy mal enunciados y no se corresponden con los diseños curriculares. Vamos, el segundo, vamos, después vamos a ir al problema que tenemos que resolver nosotros. Evitar pedir que se hacen fórmulas, se resuelvan ecuaciones, se tracen gráficos. En su lugar hay que plantear preguntas que requieran usar estos objetos matemáticos. Este era el problema que teníamos recién, que lo reformuló inteligencia artificial. No puedo pedirle, encuentra la expresión que modelice, calcular acá, no le puedo pedir de esa forma. Otro criterio que nosotros usamos es no proporcionar ayudas, aclaraciones o más información de la necesaria para resolver la actividad, para evitar que se limiten las estrategias que se ponen en juego. Si no, si yo ya le aclaro, considero que tiene un comportamiento lineal, algo, yo le estoy dando ayudas y hago que tenga solución única. Miro este problema espantoso de matemática aplicada de Housley y Paul. Habla en cuánto tiempo se duplicará una inversión a interés simple con una tasa del 5% anual. Sugerencia, vea el ejemplo 6A de la sección 1.1 y exprese el 5% como 0.05. Uno dice, imposible de esto. Me dijo, vaya a mirar un problema igual que está allá y si por la duda no me doy cuenta cómo se convierte 5%, lo tengo que escribir 0.05. Entonces uno dice, claro, es solo para que tenga respuesta única, centrado casualmente en el procedimiento. Un cuarto, no pautar una actividad de modo tal que quede trazado un camino para resolverla. Tomo uno, matemática aplicada del PASNIC. Me cuenta algo y empieza. Determine la función. Del inciso A existe una restricción del dominio. Formule ahora la función R. ¿Qué valor? Cuando uno mira, todo esto está pautado para un mismo fin. Entonces uno dice, no puede estar. Tengo que hacer una pregunta mucho más general para darle libertad a los estudiantes y si tienen dificultades, pensarlo en la gestión de la clase, puestas en común, qué podemos hacer para el que no sabe cómo avanzar con el problema. Solicitar la fundamentación o justificación de las respuestas, incluso aquellas que son rechazadas, siempre. Si le pido inteligencia artificial, hay veces una receta de limonada, por ejemplo, lo veo, nunca me piden las fundamentaciones. Si la tienda quiere usar 5 kilogramos de limones, ¿cuántos litros de agua necesitarán? Lo que parece que me importa es la respuesta. Necesitan 40 litros, 12 litros. No, lo que me interesa es la fundamentación y la justificación. Fundamenta tu respuesta. No me debo olvidar eso. Si no, el alumno, ¿por qué nadie me está pidiendo? Solo me está preguntando cuántos litros, respondo cuántos litros necesito y listo. ¿Cuántos kilogramos de limones se necesitan si tienen 12 litros de agua? 6 kilogramos, le pongo respuesta. Y uno dice, no, te faltó los fundamentos. Se lo hubieses pedido. Porque si no, no puedo evaluar el proceso del estudiante. Solo miro la respuesta. Y no puedo mirar la respuesta. Tengo que ver el contexto. En ese caso está muy mal diseñado. Recuerden entonces, cuando vayan a hacer entonces con inteligencia artificial, siempre me sabe decir estas cuestiones, guarda con, acá uno es donde coloca todos los análisis y todas las cosas que uno debe cumplir para pensar, bueno, te voy a hacer una reformulación, te cambio, este es otro contexto del mismo problema, de un problema de salud donde me coloca cuestiones más generales, así que
Precaución, no necesariamente así me lo va a hacer en todos los casos. No es que hay un buen diseño en este caso. Uno puede decir, mira, lo presenta muy general el problema y uno dice, mira, no me dieron datos, ¿a qué le llaman? Mira, hay mucha confusión entre la gente sobre cuántas calorías. Es otra reformulación del problema del Ministerio de Educación. Muchos creen que todos necesitan lo mismo y no saben cómo. Queremos transmitir esta información de forma clara, pero no sabemos cómo estimar estos valores de manera general. Me lo dejó súper abierto, uno diría, qué buen problema. Pero cuando lo hace, si yo le incorporé cuestiones didácticas de fondo y yo conozco criterios, líneas y enfoques, porque si no, no hace esto, inteligencia artificial. Tira problemas muy estructurados, muy mal diseñados. Si puse muchas cosas didácticas, me aparecen estas cosas. ¿Qué se espera del estudiante? Entonces me da idea de qué cosas van a hacer y yo puedo decir si lo van a hacer o no las van a hacer. Clases didácticas para sostener esta consigna. El docente no interviene proponiendo preguntas matemáticas específicas. No se nombra la palabra modelo ni se pide una función. No se guía sobre cómo organizar el informe. En todo caso, se puede cerrar con la solicitud general. Se espera que tu propuesta esté bien fundamentada y argumentada, considerando la información disponible y sus posibles usos para tomar decisiones. ¿Cuándo hace esto inteligencia artificial? Cuando ustedes manejaron cosas de didáctica de fondo o cargaron y las tienen presente, porque si no, no van a lograr reformular adecuadamente. Eso es estoy hablando del el problema número uno que ustedes tienen, la actividad número uno para este trabajo práctico, que es reformular un problema que encontraron en un libro o en internet que inicialmente lo vieron bueno y lo terminan adaptando. Entonces van a tener que fundamentar, y ese fundamentar es, bueno, lo tengo que vincular con la teoría y dar evidencias. Pasamos ahora a la actividad número 2 que ustedes tenían. Y acá quiero hacer algunas aclaraciones, ahora sí nos ponemos a trabajar y dudas que se les presentó en esa actividad y cómo avanzamos. Teníamos eso, una tabla con datos. Y lo lógico en un contexto real con los estudiantes es no dar lo que le apareció a ustedes allí. Lo que pasa es que ustedes están haciendo un análisis didáctico, no es que estamos resolviendo con ustedes el problema. Ustedes con este problema tienen que hacer un análisis didáctico de métodos de resolución que se usaron, dónde hay conceptos, propiedades y procedimientos, distinguir que esos conceptos sean matemáticos o extramatemáticos, en este caso económicos, dónde hay propiedades matemáticas y dónde hay propiedades económicas, dónde hay procedimientos matemáticos y dónde se usan procedimientos tecnológicos de por medio. Eso es un análisis didáctico, porque con los estudiantes uno podría preguntarse es, ¿qué me puedo preguntar sobre esto? ¿Qué tendría que hacer? No podrían ser preguntas. Uno termina diciendo con los estudiantes, realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos donde analices esta información. Y hay veces tengo que tener el as en la manga, decir, ¿qué espero? Y lo puedo conversar en algún momento. ¿Qué espero con mis estudiantes que incluya ese informe? Entonces aparece lo que ustedes tienen para el análisis, que surge con los estudiantes. Mirá, se puede analizar los costos totales. Voy a pensar el contexto. Un grupo de estudiantes que empieza primer año en una universidad en la temática funciones. No saben derivadas, no saben nada. Solamente veo funciones y saben manejo de software. Entonces uno puede decir, mira, costos totales, los costos marginales, los costos promedio, costos promedios marginales, los ingresos por venta, los ingresos marginales, la ecuación de demanda, elasticidad puntual de la demanda, utilidad y utilidad marginal. O sea, todo eso surge con los estudiantes, lo que podemos hacer. En la primera clase, no. Podría ser que nos pongamos a ver como hicimos con ustedes. Solo veamos costos totales. Y después vamos avanzando. ¿Qué más? En el informe es importante que se presente de manera clara y coherente los hallazgos obtenidos, brindando una explicación detallada. Esto es un acuerdo que tenemos con los estudiantes después. Al decirle, brindarle una explicación detallada de las implicaciones matemáticas y económicas, esto es para promover la comunicación y la argumentación. Pero quiero que hagan la distinción de entre lo que trabajamos con los estudiantes y lo que ustedes tienen como futuros profesores. Lo que estamos haciendo es un análisis didáctico de una resolución de un problema. Entonces, debo ser
Y les cuento al respecto, cuando se trabajan con problemas de esta naturaleza, que no están con preguntas, sino es realiza un informe, los estudiantes hacen desarrollos interesantes y descubren cosas bien importantes. Les voy a probar uno de este año, por ejemplo. Me voy a ir a, por ejemplo, me voy a ir a los foros para que vean a qué me refiero que los alumnos hacen cosas importantes. Este es, bueno, esto hace poco, 4 de abril, por ejemplo, y hacen estas preguntas, que yo se las voy a dejar, incluso está relacionado no con el problema que ustedes resolvieron, pero dice, buen día, estimada Catra, resolviendo un problema del segundo trabajo práctico me surgió una duda. ¿Puede ser que siempre en la intersección de la función de costo marginal con la de costo promedio denote la existencia del costo promedio mínimo? ¿O solo se da en este caso? Trabajo práctico número 2, programa 5, dice, les ya muchas gracias, saludos cordiales. Entonces me dice, esto fue porque hacían informes y empiezan a mirar regularidades que encuentran. Entonces, ¿qué encontró? Encontró que donde tengo el costo promedio y el costo marginal, la intersección justo coincidió con el lugar donde dan los costos promedios mínimos. Y entonces uno dice, eso, y ahora a ustedes les va a quedar como consigna, como profes de matemática. ¿Eso es solo un caso particular o yo lo puedo generalizar? Que eso es cierto siempre, que la intersección del costo marginal con el costo promedio arroja el valor de los costos promedios mínimos. Y fíjense en que eso sale del contexto habitual que uno dice, claro, estoy viendo ahora en otro contexto, pero tengo que verlo con herramientas matemáticas. Eso es cierto, y entonces me va a llevar a usar conceptos extra matemáticos y conceptos matemáticos para ver si esto es cierto o no es cierto. Al alumno se lo debatimos y se los contamos acá, pero esto le va a quedar a ustedes como actividad. ¿Me cuentan hasta ahora qué pudieron hacer del problema para ver cómo podemos avanzar y seguir? ¿En dónde llegaron? Porque lo que hacíamos hasta ahora era intentar resolver el problema. Porque hay cosas que ustedes no las vieron en la formación matemática. Entonces primero resolvemos como si fuésemos alumnos y después teniendo la resolución pensada que haría una resolución experta, que le llamamos nosotros, ahora vamos a hacer el análisis didáctico. ¿Qué estuvieron haciendo sobre ese problema? ¿De qué cosas van? No pierdan de vista que lo que tienen que hacer acá es no quedarse con la parte técnica, es decir, solamente, sino es hacer el informe con los fundamentos, porque después en ese escrito lo que uno tiene que ver casualmente es, bueno, ¿dónde estoy viendo? Después les puedo mostrar lo que hacen estudiantes, cómo son los informes de los estudiantes que hacen muy buenos desarrollos con gráficas. Esperen que a ver si lo busco, les busco uno para mostrarles, no de este problema, pero en cosas parecidas, cómo hacen los análisis los estudiantes con muy buenos desarrollos. Entonces, la lógica es diferente. Casualmente les damos problemas así sumamente... Con esto es, realiza un informe. Entonces, profe, ¿se me Decime. escucha bien primero? Sí, Bien. sí. Entonces, la idea es nosotros resolver el problema y aparte, como redactar la consigna, o sea, acomodar la consigna adaptada como debería ser. Esa es la idea. Ha perdido. Hay dos cosas distintas allí en tu pregunta. Me voy, me voy a la cuestión base. Ustedes tienen un trabajo práctico que tiene, en didáctica, tiene partes. El uno es, selecciona una consigna que pertenezca a un texto o que haya sido extraído de internet, no una inventada, que consideres inicialmente como un buen problema.
Asegúrate de citar adecuadamente la fuente siguiendo normas APA séptima edición. Tomando el enunciado, consigna para nosotros, realiza un análisis detallado de los criterios para formular consignas, proporcionando evidencias y argumentos que respalden tus respuestas. Eso lo tienen en el libro de perspectiva, entonces uno dice, bien, yo lo puedo, solo que acá no se los digo, pero ¿puedo usar inteligencia artificial? Sí. ¿Con qué criterio? Con lo que veíamos recién, le pido argumentos a favor y argumentos en contra, y yo decido después, armo mi propio texto. El criterio uno, ¿lo cumple o no lo cumple? Porque lo que tengo que hacer después de analizar todo esto, tengo que partir de que haya sido, mira lo que ocurre, que consideres inicialmente como un buen problema. Y no puedo decir, yo lo considero buen problema porque me gustó. Tengo que dar un fundamento. ¿Por qué es un buen problema? Apelo al diseño curricular, a lo que yo conozco hasta ahora. Sí, Luego, igual me refería, perdón, me refería al informe que tenemos que elaborar del segundo problema, de la segunda actividad, digo. Volvemos a hacer lectura comprensiva, Guido. Dice que lo Dale. reformules, dice que lo ¿No? reformules. No, entonces, fíjense en si no estamos, acá dice que reformules la consigna. En el otro dice, ese es el problema. Selecciona fragmento del informe realizado en el punto uno, para eso tiene que tener informe, para brindar pruebas concretas del uso de los métodos inductivo, deductivo y experimental. 3. Porque punto uno era elabora el informe. Establece la configuración epistémica cognitiva asociada a la resolución del problema, que es esta noción intuitiva que les puedo decir, bueno, distinguí cuáles son los conceptos, esto lo vamos a trabajar en clases, los conceptos, las propiedades, los procedimientos, qué tipo de lenguajes. Y ahora, escoge argumentos que brindaste en el primer punto, en el informe, es el primer punto, para ejemplificar si corresponden a argumentaciones matemáticas, argumentaciones económicas o argumentaciones tecnológicas. ¿Qué cosa sería una argumentación matemática? ¿Qué cosa sería? Pero para eso usted tiene que tener un buen informe, que es pensar que es, me tengo que poner, me estoy poniendo un doble rol, me pongo en el rol de lo que haría un estudiante al respecto. Entonces, en nuestro problema, vamos a retomar cosas, así ustedes después sí pueden avanzar en algunos de ellos. ¿Qué cosa había que tener presente? Porque hacemos el doble rol acá de estar con esto. ¿Qué sería este doble rol? Soy profesor de matemáticas, pero al mismo tiempo ustedes tienen que construir cosas que no necesariamente las vieron en la formación matemática de ustedes, entonces por eso le está costando. Es como que están aprendiendo contenidos que uno diría, se supone que lo saben y no los manejaron. Se supone que uno, cuando vieron en la formación de profesores, uno tendría que haber visto las aplicaciones de las matemáticas en otros contextos porque se los forma como profesores, pero sin embargo les dieron toda una matemática, es más, dentro de los análisis ni siquiera le dan cómo puedo ajustar un conjunto de puntos con diferentes valores. Esto ya lo habíamos visto, que era crear esta lista, la lista de puntos. ¿Qué cosas había que tener presente ahora cuando hacemos el informe? ¿Me lo recuerdan que lo habíamos conversado con los estudiantes? Pero bueno, ustedes ahora se comportan el doble rol de estudiantes y profes. ¿Qué tenía que tener presente para el informe? En qué cuadrante, o sea, qué valores toma. Sí, eh, eso es cierto, puedo mirar. Entonces, yo tengo que mirar acá algunas restricciones que estoy haciendo. Tenemos que Va. darle nombre a los ejes, Sí, o sea, eso esa es está, la parte está bien, ¿no? técnica. Pero ahora teníamos que ver con mis estudiantes es, ¿qué leo de esa tabla? No quedarme con, la tabla me sirve para, no, tengo que hacer lectura de la tabla. Entonces, ¿qué leo de la tabla? Puedo hacer preguntas, no se dieron cuenta mis estudiantes, uno puede decir, ¿qué comportamiento? Estoy viendo una cuestión particular. ¿Qué lectura hago de la tabla? Tengo cantidades y costos. Habíamos hablado sobre las variaciones, también sobre las tasas, Exactamente, las variaciones, las tasas. Veíamos eh, que las a medida que toneladas aumentan, métricas.
Dale, en Ludmila. 50. No, Sí, no, que las toneladas, no, no eran toneladas, no me acuerdo, no puedo ver la foto acá, a ver, sí, acá. sí, toneladas Decían que, eran. decíamos que las toneladas crecían de manera, digamos, de 50 en 50, decíamos, Claro, que las toneladas otra crecían de cosa. 50 en 50, pero acá, Pero que la tasa cambiaba, entonces no era una línea recta, aumentaba un No poquito era exactamente, menos. constante. no era una constante. Eso yo lo tengo que trabajar con mis estudiantes, porque si no, no estoy haciendo esta idea de lectura de los diferentes registros. ¿Qué es importante? Es qué leo. Y ahora es cómo explico esto. No solamente pongo la tabla y la copio la tabla, la pongo en Word y pongo la tabla. No, tengo que ser capaz de explicar. ¿Qué es esto que está acá? Está diciendo, mira, cada vez que aumentamos 50 acá, acá se aumentó de 100 a 150, aumentó 9.500, 5.500, 4.000, 6.000, 9.000, 11.000, 20.000. Y ahora tengo que ser capaz de leer más información, porque esto eran tasas. Ya después pondré en qué unidades le ponemos. ¿Qué leíamos acá con estos? Porque es leer los registros, las tablas, cosa que no están acostumbrados ustedes como profe, porque usaban la tabla para graficar. Y esto, desde un punto de vista didáctico, tiene altísimo valor trabajar con las tablas. Cuando veíamos en la unidad anterior, cuando veíamos proporcionalidad, un ejemplo clásico, un error frecuente en proporcionalidad es no trabajar con las tablas y los cambios de registro. ¿Cómo ve una proporcionalidad directa, una proporcionalidad inversa? Que era uno de los grupos de ustedes que eligió proporcionalidad y el otro grupo había elegido funciones. ¿Qué leo acá? Mira, de 100 a 150, la función va aumentando, pero al pasar de 100 a 150, esto es el valor de ordenada, creció 9.500. De acá a acá, creció 5.500. De acá a acá, creció 4.000. La función crece, pero sin embargo, sus tasas, al menos hasta acá, ¿qué está ocurriendo? Ahí no es proporcional. Pero ¿qué más? Si no es proporcional, puedo decir algo. Voy a pintar Claro, esto. podemos decir que, digamos, o sea, pasa que pierdo la imagen acá. Podemos decir que como que de 200 toneladas a 300 toneladas, podemos decir que la tasa es más chica. Digamos, por lo tanto, eh, no sé cómo explicarlo, pero como Dale. que aumentó poco, digamos, Bien, el costo, ajá, digamos. bien, Como que el tema fue como decreciendo y capaz ahí es cuando conviene más porque no hay tanto aumento, digamos, de una bien. producción a otra. Bueno, pero yo ahora debo ser cuidadoso en eso de decir si el criterio de producción solamente se basa en costos. Porque entonces ahora puedo decirlo desde el punto de vista económico, ¿qué criterios? Y acá son preguntas que tengo que sacar con mis estudiantes que ustedes las van a incluir en los informes. Yo puedo preguntarme, por ejemplo, ¿qué criterios debo tomar para decidir cuánto es conveniente producir? Puedo mirar, si miro los costos, ¿qué miro? Pero ahora podríamos tener, ¿qué más tengo en esa tabla? También tengo ingresos. ¿Qué miro Claro, pues en los ingresos? Puedo también puedes decidir, ver pero eso. acá puedo mirar, en lugar de costos, puedo ver la tasa de crecimiento de los costos. Y puedes ver Mm. la tasa de crecimiento de los ingresos también, ¿no? Ajá, es cierto. También puedo ver los ingresos, puedo ver la tasa de crecimiento de los ingresos. Lo puedo mirar ahí. ¿Coinciden en todos los casos? Acá también pusimos costos, tasa de crecimiento de los costos. También podría haber sido que consideremos el costo promedio. ¿Qué tomo? Un criterio. ¿Cuál?
Convergen todos, entonces, mira, me llevo a la tabla. Hay cosas que no me quiero perder de la tabla. Puedo sacar la noción de costo promedio. Interpretar y ver, a ver qué es lo que ocurrió. ¿Cómo saco costo promedio? Y fácil, casi de sentido común. ¿Cómo saco, si yo hice 100 toneladas y me costaron 110.000? ¿Cómo saco el costo promedio? Sumando todos los costos y dividiéndolo por la cantidad que hay, Ya ¿no? lo, ya lo Por la tengo, cantidad de datos. pero ya lo tengo. Me dice que 100 me salió Ah, ya. 110.000. No tengo A que esos sumar nada. 110.000 A estos ciento diez le, mil le dividís los 100. lo divido por 100, porque eso es lo que me Ujú. costó. Me sale 1.100 la tonelada en promedio. Si ahora lo miro y digo, saco la cuenta, mira lo que pasó. Viene disminuyendo aparentemente los costos promedios. No sé lo que estoy viendo por acá. ¿Qué vería acá en los costos promedios? Si tengo que elegir cuánto me conviene producir, si elijo el criterio de costo promedio para producir, que no sé si es bueno o no, después tendré que verlo desde el punto de vista económico, si es un buen criterio o no. ¿Qué veo acá? ¿Vieron cómo les cuesta leer tablas? ¿Por qué? Porque Que ustedes, mientras más producís, sí. menos costo promedio tenés por unidad. Bien, entonces ahora yo me puedo preguntar, y estas son las preguntas que empezamos a veces a sacar con los alumnos. ¿Eso ocurrirá siempre? Acá tuvimos un microemprendimiento. ¿Siempre ocurrirá que a medida que produzco más, el costo promedio es cada vez más chico? ¿Siempre ocurrirá? ¿O solo se fue esto? Entonces, no tengo fundamentos para decir sí o no. Si yo digo, sí, siempre va a ocurrir, ¿cuál sería el fundamento que uno daría por un caso particular? Y entonces, acá son los argumentos. Debo ser cuidadoso que si yo estoy eligiendo un caso particular, debo ser muy cuidadoso para generalizar comportamientos. Porque además, miren lo que está ocurriendo. ¿Es cierto que a medida que hago más, disminuye el costo promedio en la tabla que ustedes están viendo? Y no, parece que no, No, porque viene disminuyendo hasta 400, pero claro. después aumenta 450. No, mira, no aumenta, disminuye. Mira, acá para acá disminuye, de acá para acá disminuye, de acá para acá disminuye. Claro, pero después de 400 aumenta. De En las últimas dos 387,5 a filas. En 388. las últimas dos filas aumenta, no es en el 400 nada. A partir del 387,50, si allá de los 400, que están allá, de las 400 toneladas para acá, aumenta. No sé cuál es el mínimo. Entonces, ahora uno dice, aparentemente el 400 es la cantidad mínima, pero ¿cómo puedo garantizar que el 400? Tengo la certeza que el 400 y no el 370, el 398. No tengo valores, necesito algo para pronosticar. Lo que veo que en la tabla este arroja el mínimo, pero no sé Claro, si el podemos 4. hacer lo mismo, pronosticarlo con una función. Bien, entonces me hace falta los modelos para pronosticar. ¿Y entonces Claro. cuándo sería el costo promedio mínimo? Y fíjate que no tenía el mandato cuál es el mínimo. Acá sacamos, ahora miro. Si miro acá en la tasa de los costos, ¿qué estoy viendo? La mínima tasa de la tabla se da, se da acá, en el 250. Esa es la mínima tasa, es el 4.000. Si tomara criterio, entonces, si tomo un criterio de mínimos, la mínima tasa de los costos está en 250. Si tomo el costo promedio, la mínima tasa de la tabla es el 400. No estoy obteniendo los mismos números para tomar una decisión. A usted le conviene producir, debe haber más cosas para producir, y no estamos incorporando los ingresos, hay muchas más cosas para mirar.
pero me quiero volver a quedar con la tabla de costos. Lo que necesito es que aprendamos a leer, porque es después cómo orientar a los estudiantes. Yo veo ahí que la tasa de crecimiento es cada vez menor, hasta el 2,50. Pero a partir del 2,50, ¿qué pasa con la tasa de crecimiento? Aumenta. Aumenta. Si lo miro, mira lo que pasó con matemáticamente acá. Tiene una curvatura la función porque son las... ¿Cómo veo gráficamente ahora las tasas de crecimiento? Porque ahora entonces estas cuestiones son las que a uno les interesa. ¿Cómo lo veo gráficamente? Y bueno, mira, me fui en 50, subí este pedacito. Avanzo 50 más y subo un pedacito menos. Avanzo 50 y subo, y cada vez es menos. Sin embargo, a partir de los 250, voy a tomar 300, mira lo que ocurre. Cada vez que yo tome, en realidad esto tiene tasas cada vez más grandes. Este número que ustedes están viendo acá es cómo lo saqué, como diferencia de ordenadas, cómo se ve en la tabla. Ahí están las diferencias de ordenadas. Es la altura que tienen esto. Entonces, estos cambios de registros son importantes. Me lleva a interpretar, entonces lo tengo que comunicar. Salgo de la clásica cuenta en matemática, que es solo hago cuentas. Calcule el mínimo, calcule el máximo, saque esto. No, no. Es empezar a interpretar, mirar una tabla, la información que me arroja la tabla, qué es lo que ocurre. Ahora podríamos mirar información, eso sí ya lo vimos desde la clase pasada, que si buscamos información con respecto a las funciones de costos, me dicen que las funciones de costos se comportan, si son como modelos polinómicos, hasta grado 13. Así que no tiene sentido poner otro si es un polinomio. Podría ser exponencial, y uno dice, bueno, y ahora va la pregunta, entonces, justificativos de ustedes. Miro acá por la tabla y por la gráfica. ¿Tendría un comportamiento exponencial? No, No. crecería a paso Claro, gigantino. que crecería, entonces eso es conocer ya los modelos funcionarios y diría, no, las funciones exponenciales, si son crecientes, tienen tasas cada vez mayores. No podrías pasar que disminuye la tasa y luego aumenta la tasa. Entonces, en última instancia, esto será un modelo, esos son los argumentos, será un modelo polinómico. Y empezamos. Pruebo con el software ahora, pruebo con un modelo polinómico lineal. No, porque sé por la tabla que no tiene una tasa de crecimiento. Pruebo con el polinómico de grado 2. Tengo que dar argumentos por qué sí o por qué no, pero ahora es vinculando tabla y gráfica. Puedo dar con la... ¿Sí o no? Me parece que no, ¿Por qué no? por la forma que tendría una función Claro, cuadrática. la forma de la función cuadrática tiene máximos o mínimos, tiene un máximo y Relativos. mínimo, y esto estoy viendo no tiene el formato de una función cuadrática. En última instancia, puedo usar el software ajuste polinómico, pero no es solamente ahora este es un procedimiento tecnológico, no es un procedimiento matemático, porque lo hace el software. Le puedo pedir 2 y uno dice, ¿ves? ¿Por qué no se corresponde? Porque en realidad acá me quedó una parábola con un mínimo que va a ser acá y viene siempre creciendo. Pero a partir del mínimo, la parábola, una función polinómica de grado 2, tiene tasas crecientes que no se corresponden con este modelo que inicialmente tenía tasas decrecientes y luego comenzaban a crecer. Entonces me lleva al polinomio de grado 3. Claro, ahí está. Matemáticamente, el cambio que tiene acá es el punto de inflexión. Entonces eso empiezan a ser los argumentos matemáticos. Inicialmente entonces veo que
tiene las tasas menores, tiene una curvatura negativa, una concavidad negativa. Entonces, esos son los argumentos matemáticos que tengo. Puedo mirar esto, un error frecuente, ahora es cuestiones tecnológicas, que los estudiantes dicen, encontré el modelo polinómico de grado 3, 0x al cubo. La pregunta es, ¿estaría bien como respuesta colocar 0x al cubo menos 1,77x al cuadrado? Si yo doy esto como respuesta, anoto la respuesta. No, No, sería de porque grado 2, sí, no, sí, Sería de cero. grado 2. Claro, Claro. sería de grado 2. Estos son toda la cuestión tecnológica. Entonces, no necesito explicar en el informe, le cambio el redondeo para más. No, eso uno no explica eso en el informe. Es decir, claro, mira, eso era el polinomio que nosotros estamos teniendo. Era este polinomio, era un polinomio de grado 3. Pero acá voy a tener cosas importantes. Este es el polinomio de grado 3, tiene un término independiente. ¿Qué interpretación tiene en el contexto del problema el 75.333,33? Sería un costo fijo que tendría Exactamente, es el costo fijo que corresponde ¿para qué cantidad? para cero, o sea, para Para no cero. producir. Exactamente, no produzco nada y entonces ahí vienen conceptos económicos, son extramatemáticos. Los costos totales en la teoría económica se entienden como los costos variables que dependen de la cantidad producida más los costos fijos, como cuáles. Entonces los estudiantes tenemos, ¿cuáles son los costos fijos? Y me pongo a pensar en el contexto. Ahí va la pregunta con ustedes. ¿Cuáles serían los costos fijos en una organización? Claro, los costos sería fijo, Los o sea, costos no fijos no produciendo. serían. ¿Cuáles? Claro, no, El alquiler, ponele si están El alquilando un alquiler, si lugar, estás los sueldos de los alquilando, eso empleados. es, Luz, la luz, pero el servicio de electricidad sí. ¿es fijo o es variable o es fijo y variable? Para es mí fijo, No es necesariamente entre fijo y económico. variable. Hay Sí, una parte que es fija. Si yo no produzco nada y cerré la empresa durante todo el mes, yo no pago cero al servicio de electricidad. Pago claro. algo que es el mínimo que me cobran, las tasas, los impuestos, o a lo mejor yo tenía maquinaria que estaba ahí, bueno, heladeras, las luces de noche que se prenden, se apagan. Eso no depende de la producción, es fijo. Mientras que lo otro que estaban produciendo las máquinas es la parte variable. Y así puedo empezar a tener, entonces, mira todos los argumentos que tengo, entonces me salgo de conceptos matemáticos para ponerlos en un contexto realista a los estudiantes y mirar qué es lo que estaría ocurriendo. Vamos a avanzar algo, porque yo quiero que después ustedes avancen con este problema, porque es largo todo el informe que hay que hacer y lo que me interesa es algunas cuentas en particular. Yo podría encontrar ahora, vamos a mirar esto. Lo van a hacer en términos pensando como profes y después pensando como alumnos. Yo quiero encontrar, podría buscar la función costo promedio. Yo podría encontrar, decir, bueno, grafico. Esto va a ser un procedimiento tecnológico, porque no lo hago yo, lo hace el software. Agarro las cantidades con el costo promedio y lo que hago es creo la lista de puntos. Yo voy a cerrar esto. Y ahora uno dice, bueno, acá está el modelo que habíamos visto en la tabla. En la tabla, hoja de cálculo, habíamos visto que el costo promedio, ¿qué pasaba? Disminuía, pero luego, desde un cierto valor, desde los 400 toneladas, comenzaba a crecer. Podría ver, quiero determinar cuál es el mínimo, porque a lo mejor uno puede decir, ¿será realmente 400? Cuando veo la representación gráfica, acá, por ejemplo, en la tabla, me queda la duda si el 400 efectivamente es 400 cantidades o 400 toneladas es el mínimo. A lo mejor, en la gráfica, me queda mucho más evidente que a lo mejor el 400 efectivamente es el mínimo o no.
Y podría hacer un ajuste, por ejemplo. Y entonces ahora tengo que usar criterios. ¿Pruebo con uno lineal? No, No. Y tengo que dar el argumento. Por porque eso es no. importante la comunicación. Uno le preguntaría al estudiante, ¿por qué no? Y entonces, ¿qué esperaría que mi estudiante conteste? ¿Por qué no tiene sentido probar con el lineal? Yo le puedo poner el ajuste lineal, pero no tiene sentido hacer la técnica, sino el argumento. ¿Por qué no tiene sentido probar con el ajuste lineal? Porque no tiene una tasa constante. No tiene una tasa de Claro. crecimiento constante. Entonces, esto es argumentar. Los modelos lineales tienen una tasa de crecimiento constante, porque ¿cómo es el modelo en el caso de un modelo lineal? Entonces vienen mis fundamentos matemáticos. Un modelo lineal es de la forma AX más Más B, de- donde, Profe, decime, no, que esto nos había pasado a nosotras, que queríamos hacer el ajuste lineal y como no era directamente proporcional, decíamos, ¿qué hacemos con todos los puntos? Tipo, trazamos una que vaya más o menos, entonces habíamos pensado por lo menos agarrar de a 2 puntos y decir, bueno, en todo caso, hacemos 2 puntos y 2 puntos, 2 rectas y comparamos sí, las pendientes. Pero no sí. íbamos a poder ajustar lineal en todo porque no era directamente proporcional. Entonces, mira, eso pasa, entonces esto está bien que pase, ocurra. Entonces uno diría, y ahora voy las uniones matemáticas, cosas matemáticas. La pendiente en una recta puede ser positiva o puede ser negativa o puede ser cero, entonces tengo diferentes cosas. Si es positiva es creciente, si es negativa es decreciente, si es cero es una constante. Entonces sé que lineal no es. Podría probar, y ahora vamos de nuevo. ¿Pruebo con el exponencial? Yo voy a poner, pero lo importante es el argumento del estudiante, no que después, mirá los diferentes argumentos que daría el estudiante. Yo diría, mirá el argumento, para que analicen argumentos. Para mí, voy a colocar acá por tipo de objetos, y doy este argumento. Voy a calcular R cuadrado, lista 2, función G, y analicen esto. Argumento del estudiante 1. No tiene un comportamiento exponencial porque si hago un ajuste, me quedaría esta función, pero tiene un coeficiente de determinación bajo. El modelo explica el 88,23% de los valores de la tabla. Se considera un porcentaje bajo. Para un buen ajuste lo pensamos arriba de un 98%. Este es un 88%. Entonces, el modelo exponencial lo descarta. Argumento 1. Porque ahora tengo que divisar si mis argumentos fueron con propiedades matemáticas, con propiedades tecnológicas, con procedimientos matemáticos, procedimientos tecnológicos. Argumento 2. No corresponde a un modelo exponencial, porque las funciones exponenciales de la forma, voy a colocarlo acá, texto, y igual a una constante por E elevado a otra constante, bueno, vamos a usar acá de paso fórmulas látex. Entonces uno puede decir, bueno, yo puedo usar acá X por, dice, bueno, quiero usar fórmulas látex y en fórmulas látex, y bueno, voy a colocar esto. Ese modelo debería ser de la forma E elevado a la C por X, que está acá. Entonces, si tomo un modelo exponencial de este formato, en nuestro caso debería tener una constante K que es positiva, pero, perdón, me quedó mal acá. Ahí va. Pero el valor de C podría ser positivo o negativo. Si tomo un valor C que es negativo, la función es decreciente, la exponencial. Y si tomo un C que es positivo, la función es creciente. Pero entonces no se ajusta, en este caso,
porque yo estoy viendo los costos promedios que no decrecen siempre, sino que decrecen y crecen. En consecuencia, no puede ser un modelo exponencial, dado que ese conjunto de datos no decrece constantemente para que yo le pueda ajustar ese modelo. Si veo, son dos tipos de argumentos y cada uno tiene su bemol. Uno puede decir, ¿dónde manejo más propiedades matemáticas? ¿Dónde manejo más procedimientos tecnológicos? Si yo solo digo, el modelo este es malo por el ajuste, es un procedimiento tecnológico, aunque muestro que entiendo lo que son los coeficientes de determinación, el R cuadrado, entiendo qué información me arroja, pero no lo vinculé con el problema, que el problema no podía ajustarle una exponencial porque el conjunto de datos no decrece, decrece hasta este valor y luego comienza a crecer. Así que no puede ser que el modelo que pronostique este sea el exponencial. Entonces me dice, bueno, vamos con otro. Vamos con los ajustes polinómicos, potencia, y así cada uno van a tener, ahí se los dejo a ustedes, los argumentos que darían los estudiantes, son las estrategias y qué argumentos dan en un caso y en otro. Se tienen que poner en la postura del estudiante. ¿Qué haría? Lista 2 y le pongo grado 2. Si miro el R cuadrado, ahora uso procedimientos tecnológicos. No estoy haciendo nada matemático. Miro contra la H, 98,5. Bueno, no está malo, no está bueno del todo, pero es bastante bueno y me permite pronosticar, acá le busco el extremo, ni siquiera estoy usando una propiedad matemática que en realidad el mínimo, menos B sobre 2A, en un formato acá está en el valor de Q, 380, no el 400 como tenía, ahí sería el valor mínimo. Eso sería. Uso ahora conceptos extra matemáticos. Y uno acá, ¿cómo era que se sacaba el costo promedio? ¿Cómo hicimos el cálculo del costo promedio? Lo dividimos por la cantidad de toneladas. Ajá, lo dividimos por la cantidad de El toneladas. costo Bueno, con la al cantidad de costo. toneladas. Ah, pero yo ya tenía la función de costos. Era esa. Así que si a la función de costos, la F, la divido por la cantidad, me da la función de costo promedio. Voy a quitarle el puntito. Y esa obviamente que va a ajustar fantástico con todos los puntos. Y así los pude calcular. Esto me muestra otro nivel de argumentación. Y entonces, si miro, en este caso, decir, a ver cuánto me da el mínimo, ups, no me daba lo mismo. Ahora me dan 427. Pero fíjate todos los argumentos. Si yo me quedaba antes con el ajuste polinómico de grado 2 y trataba de argumentar bastante bien, llegaba a que los costos promedios mínimos se daban en los 380. Si tomo la definición de qué entiendo por costo promedio, costo total, ya tengo el modelo, me da otro valor. Hago otro razonamiento que es interpretaciones. ¿Podría haber encontrado esta función por ajuste con GeoGebra? No. ¿Por qué no? Porque en realidad si aplico una distributiva, me queda, acá inicialmente, al aplicar una disyuntiva, me queda toda una cuadrática más los costos fijos sobre X, una potencial. Es una suma de dos funciones. Una polinómica de grado 2 más una potencial. Y el software no hace ajustes por suma de funciones. Eso significa que ya manejo interpretaciones, interpreto esto con un nivel mucho más elevado. Miren los niveles de argumentos que podrían dar ante este problema los estudiantes cuando usamos nuevas tecnologías. Eso es lo que ustedes tienen que estar pensando, qué va a hacer un estudiante cuando resuelve un problema de esto. Y no le estamos diciendo, esto jamás se hace, esto está... No, 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 no.
Esto sí lo trabajamos con los estudiantes, primer año, primer cuatrimestre en universidades, y el año que viene les va a tocar cosas de esta naturaleza con los estudiantes de ciencias económicas que manejan estas cuestiones. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Decidieron cambiarse de carrera y se pasan al profesor de lengua, de inglés? No. Ah, bien, bien. Bien. Recuerden que esto lo Está bueno. trabajan Estamos aprendiendo muchas cosas. esto lo trabajan en grupo, lo discuten en grupo y pueden consultarme N más K pi veces al respecto, lo preguntan en el grupo, lo preguntan acá, quieren un video extra, nos encontramos en otro momento, nos juntamos, eso tenemos que buscarlo como un espacio de aprendizaje entre todos, no la postura escolar, estoy solo, busco un profe particular que me explique esto. Los mato si hacen eso, diciendo, son un conjunto de profes acá, nos ayudamos entre todos, que estén buscando que alguien les ayude con esto. Entonces, no, quiero que lo vayan ahí aprendiendo, pero para que vean lo que está detrás, sabemos esto, digo, sabemos los profes, uno a Romina que está en práctica conmigo, es más, estas actividades también las trabaja Ailén, porque Ailén trabaja con nosotros, digo, los profes que ustedes ya tienen y ya tuvieron, a Romina Prevero, a Ailén, y todos nuestros egresados trabajan ahí con nosotros. ¿Qué sabemos? Que ustedes tienden a quedarse con la recetita, la cuentita, la de esto, acá que me quedó la cuentita, el numerito, la partecita matemática, y uno dice, no, ponete. Por eso esta cuestión, mirar los diseños curriculares, mirar lo que dice, es las estrategias que pondrían los estudiantes. ¿Qué pasa si, qué pasa algo, si lo hago por este camino? Los caminos son válidos en la medida que tenga buenos argumentos para justificarlo. Solamente que a veces van a ser argumentos o más matemáticos, o más extra matemáticos, o más tecnológicos, o una amalgama entre todos ellos, pero todos son posibles y entonces empezar a mirar qué pasa con uno, qué pasa con otro. Les avanzo un chiquitito con cuestiones ahí teóricas de este problema. ¿Qué hacemos nosotros con los estudiantes cuando vemos la noción de costo marginal? Y acá va, eso pasaba, voy a retomar lo que la profe Claudia hablaba ayer. Una cosa es la noción que uno puede tener y una la que busca cuando hablaba de los números primos. Una cosa es la que busco acá y ahora tengo que seleccionar qué información me sirve y qué información no me sirve de eso. Voy a encontrar, si busco información que no me aporta nada, porque va a estar en términos de contenidos matemáticos que no tengo ni idea, e información que sí me sirve para interpretar, para ver este problema. Ahí va la pregunta para ustedes. Imaginen que un estudiante busca información de costo marginal. Y ahora tengo que seleccionar qué me sirve para este contexto. ¿Qué sería en este contexto? Un alumno que está viendo funciones nada más. Así que debo ser cuidadoso con lo que me voy a encontrar en internet, que voy a encontrar definiciones si sabe más cosas. Y acá no, solo sabe. Y lo que me interesa es la interpretación. ¿Qué me dice? No más que la técnica. Voy a encontrar la técnica en algún momento. Y la técnica no me dice, ni siquiera me va a servir en este contexto la técnica. La técnica no me va a servir. Esto se los adelanto yo así como profe. Esto es lo que uno va a gestionar en la clase, es, bien, encontraste esta definición, ¿ahora qué hago con esto? ¿Y cómo lo interpreto? No me sirve la técnica porque no la sabemos. A medida que encuentran algo, van tirando qué encuentran. ¿Qué encontraron? Si uno hace la búsqueda tipo estudiante, qué es el costo marginal y qué interpretación tiene el costo marginal. Lo que interesa es qué interpretación tiene. Se lo puedo preguntar a inteligencia artificial, lo busco en internet. La búsqueda es libre. ¿El costo marginal no es el costo de producir una unidad de más, Bueno, económicamente? bien. Supongamos que tomo la definición que está dando Guido, pero van a encontrar más. Tienen las otras que han encontrado para saber cuáles sirven y cuáles no, porque después tengo que hacer el análisis de mi estudiante. Cuáles no me sirven para interpretar las cosas. Miren lo que les arroja, para que vean lo que se va a encontrar el estudiante cuando busca, porque no va a encontrar lo que dice Guido. O a lo mejor sí, va a depender cómo yo busco la información y cómo le pido.
van a ver que lo primero que tiran no es lo que está diciendo Guido. Guido está tomando la interpretación que nos viene fantástico para la clase, pero no es lo que van a encontrar en internet entre todas las 1000 definiciones que les aparecen. O si se lo preguntan a inteligencia artificial. A mí primero me salta Wikipedia, que no dice exactamente eso, y después me salta Economipedia, que dice eso que dice Guido. Claro. Esas son como las dos primeras cosas que me salen. Bien. ¿Y qué te dice Wikipedia? Mirar porque te va a dar, para nosotros va a ser pakistaní avanzado en el contexto nuestro. En economía, el coste marginal es el cambio en el coste total que se produce cuando se incrementa la cantidad producida, es decir, el coste de producir una cantidad adicional. Y después, Bien. bueno, si... De todos modos, no está mal. Ahí es decir, está muy genérico, pero está bien. Pero van a encontrar otro con unas definiciones muy matemáticas. El costo marginal es la derivada del costo. Y uno dice, eso no me aporta absolutamente nada. Es la técnica. ¿Cómo lo encuentro? Pero no me sirve. Pero si tomamos la de Economipedia, vamos a tomar, es el costo adicional. Y miren ahora. Ahora viene cosas que sí trabajamos con los estudiantes y cosas que van a tener que ustedes introducir como profesores cuando lo están trabajando. Me voy a ¿qué hacemos con los estudiantes? Entonces, voy a calcular el costo, el costo marginal. Tomamos la definición que ustedes encontraron, o la que Economipedia, o la que dice Guido. ¿A qué era igual? ¿Me cuentan? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué dice costo marginal? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué es ese costo? A mí me parece que es como el incremento del costo total sobre el incremento de la cantidad producida. Bueno, voy a tomar lo que dice Lola. El incremento de los costos dividido la cantidad producida. Pero tomamos la definición que también leyeron en Wikipedia y la que tiró Guido. Eso es una cuestión que les va a tocar coordinar en la clase. Es la de hacer una más. En un margen de producción. Yo estoy en el margen de las 100 toneladas de producción. Me cuesta 104.100. Y la pregunta es, ¿cómo calculo el costo marginal? ¿Y qué significaría ese costo marginal? Entonces eso significa empezar a interpretar un concepto extra matemático que es el de costo marginal y empezar a mirar qué herramientas matemáticas tengo para calcularlo. ¿Qué es el costo marginal? Guido, repetiles ahí lo que habías tomado o quienes están leyendo. Yo lo sé cuando estudié contador público. Claro. El costo marginal es el costo de producir una unidad de más. Matemáticamente nosotros la vemos como la derivada de la función costo. Sí, pero ahora no tenemos derivada, así que me tengo que ubicar en el contexto de mis estudiantes. Y ahí está el chip que tenemos como profesor. Como no vieron derivadas, no le puedo dar costo marginal. ¿Viste? No, sí lo puedo ver. Profe, no habíamos agarrado y habíamos hecho en una de las clases, Sí. habíamos agarrado la función de costo en, Sí. por ejemplo, en 100 toneladas, Sí, y habíamos agarrado la función de costo en 101, y hacíamos Exacto. la función valuada en 101 menos la función en 100 exacto. sobre 101 menos 100. Exactamente. Eso es lo que uno estaría haciendo y es decir, miren cómo hay que remarla mal con ustedes que son casi profes. Con los estudiantes sale bastante más rápido porque no están tan estructurados como ustedes. A ustedes se los estructuró tanto que les cuesta pensar y dice, pero es un incremento de una más. ¿Es cuánto? Paso de 100 a 101. Entonces uno podría decir, ay, bueno, ¿y cómo saco la cuenta cuánto me cuesta hacer 101? Usando el costo promedio que habíamos hecho, ¿o no? Pero ¿por qué el costo promedio? Y porque habíamos sacado cuánto vale hacer una. Entonces, Pero si en yo la hice- promedio. Y mira acá, y ahora vamos a una cuestión básica. ¿Y esta función qué función es la que tenían acá? Ah, claro, puedes usar la La función. de costos. La otra es una estimación de los costos.
porque entonces puedo usar lo que dice Lola, puedo usar el costo promedio, pero el costo promedio, ahora la pregunta ¿es cierto que entre 100 y 150 hacer una unidad más me da lo del costo promedio que habíamos sacado en la tabla acá? No, porque eso significaría que tengo un comportamiento lineal y no lo tengo el comportamiento. Lo puedo Claro. hacer todo eso. No es cierto, va cambiando con la producción. Entonces uno diría, bueno, mira, vamos a hacer esto. Bueno, la función es la f para mí. ¿Qué estamos haciendo? Es, en esa cantidad le sumo 1 y le resto la de costos en esa cantidad. Y tendría que dividirlo. Eso no es menor. Yo ahora puedo hacerlo matemáticamente. No tiene sentido hacer la división siguiente, que sería hacer, ¿cuánto me da 101 menos 100? Pero 101 menos 100 me da 1 y la división por 1 no tiene, no me cambia el resultado. Entonces, por una cuestión tecnológica, no pongo esa división, sino uno dice, no, bueno, si yo la quiero poner, bueno, la ponemos. Hay que ser cuidadosos en ese caso, decir, ¿qué tendríamos que hacer? Toda esta cuenta que tengo acá, la divido entre quién. El 101, ¿qué sería el 101? Y es el valor del A2 más 1, que le descuento el valor del A2. Claro, A2 más 1 menos A2, 1 me queda. Pero bueno, lo vamos a dejar. ¿Esto sirve, ayuda en algo? Sí. ¿En qué ayuda? En saber cuál es la unidad de medida de esta magnitud. ¿Cuál sería la unidad de medida de costo marginal? Eso significa ahora empezar a pensar cómo lo calculé. Mira, lo tengo todo lo que tengo ahí abajo. Ese es el cálculo. Y entonces ahora lo tengo en un contexto real. Dólares, es tonelada, yenes, pesos, kilos. ¿No sería tonelada por, dólar por tonelada? Claro, es dólar por tonelada. Y cuando tenemos que dar los argumentos, uno diría, ¿por qué dólar por tonelada? Va la pregunta para todo el resto. ¿Por qué dólar por tonelada? Porque si la definición de costo marginal era lo que le costaba hacer una tonelada adicional, Sí, estaríamos hablando de lo que cuesta cada tonelada sí, respecto a cuánto cuesta los dólares sí. en toneladas. Por Bien, eso ahora lo haríamos esa miremos relación. matemáticamente. Es una división que hice. El numerador, ¿qué es lo que hice? F de A2 más 1 menos F de A2. Ahora tengo que leer lenguaje tecnológico, pero interpretarlo en términos matemáticos. Matemáticamente o económicamente, ¿qué es F de A2 más 1 menos F de A2? Lo puedo ver matemáticamente o económicamente. ¿Qué es eso? Una variación matemáticamente. ¿De Es que quién? es que si ¿De vos quién? De la función de costos Sí, pero valuada tengo en que C. ver, las funciones relacionan variables. ¿Y qué variables tenemos en un Es Claro, una vos sistema? estás variación en la teniendo, cantidad. Cantidad de toneladas. Claro, es una variación en las toneladas. Hablen matemáticamente. ¿Variación de qué variable? ¿De qué variable es esa? Matemáticamente. Después lo vemos económicamente. ¿Variación X? de qué? De nuestra X, de nuestra variable X. independiente. Ajá, o sea, esto que ustedes sacan acá, el 221 son las variaciones de X. ¿Me explican por qué yo pasé de 100 a 101 y las X se modificaron 221,54? De costos, Vuelta de sería el nuevo. precio. Y matemáticamente, ¿qué variable es? Bueno, si lo ves así sería de Y. Tiene un nombre, Y porque le puse el nombre. Matemáticamente no hablamos de Y y X. Ese es el nombre de la letra que le ponemos a la variable. Hablamos de variable dependiente y la variable independiente. Lo del numerador son las variaciones de la variable dependiente, que en nuestro caso son los costos. Entonces, es una variación de costo. Bueno, acá me quedó ingresos, pero perdón, es lo que nosotros estuvimos haciendo, pusimos acá, es la variación acá de los costos.
Entonces es variación de los costos, que es la variable dependiente, que está en dólares. Y lo dividí con A2 más 1 menos A2. Esa es la variación de la variable independiente. Porque si hablo Y y X, eso es la denominación que le puse a las variables. Y eso no es cierto, que es Y y X. Y es la variable dependiente, X la variable independiente. Sí, si yo pongo de esa forma. Si yo nombro los ejes de la otra forma, los tengo que ver cómo los nombré y cómo los puse en una tabla. En una tabla, si pongo acá y yo nombro a las variables A y B, en este caso, no puedo decir, son las variaciones de Y y las variaciones... ¿Qué variaciones de Y y de X? Si a una variable la llamé A y a la otra la llamé B. Voy a ponerse un ejemplo de acá. En todo caso, son las variaciones de B, que es la variable dependiente, y en una tabla, la que tengo a la izquierda es la variable independiente. Entonces, esto me quedó dólares por tonelada. Miro, estiro, y puedo mirar valores. Ahora podría graficar esto. Voy a mirar, voy a graficar cada una de ellas, crea la lista de puntos, y me voy acá. Ahora vamos a tener que eliminar un montón de puntos para que no nos ensucie tanto el dibujo. Voy a sacar, vamos a ocultarlas a cada una de ellas. Quiero limpiar un poco el dibujo. Y ahora empezamos. ¿Y qué ajuste hacemos? Volvemos a la parte básica. ¿Qué ajuste hacemos para encontrar la función de costo marginal? Escucho. La función de costo marginal nos queda este puntito. Esto es ver registros. Volvemos a lo básico. Lineal, exponencial, potencial. No, puede ser Pareciera un polinómico. cuadrática por Dale. no. Ajuste, le pongo un ajuste polinómico, lista 1, le pongo grado de lista 1. Esto es como la lista 3. La lista... Déjame ver dónde tenemos las listas. No, en la lista 3. Lista 3, grado 2. Ahí lo tengo. Entonces, esta es la función que me permite pronosticar qué es lo que ocurre. Y entonces empiezo a decir, mira lo que ocurre, tiene un mínimo, Claro, acá los y es costos... cuadrática porque proviene de la derivada, ahora que nosotros pensamos en eso. Claro, pero los chicos todavía no lo saben, obviamente. Claro. Si la función de costos era una polinómica de grado 3, si veo con Claro. conocimientos más adelante que todavía no los tienen, y no tiene sentido darle la derivada, porque si no me quedo sin entender lo que eran los costos marginales. En cambio, acá los construí entendiendo qué fue lo que hice. Y mirá lo que va a pasar a continuación. Me voy a ir a hacer esto. Yo le puse... Ya van a ver que ahora me van a odiar a mí, con las cuentas que voy a hacer. Ustedes hicieron la cuenta acá con variaciones de 1. Mira si hacemos esto. Voy a empezar a hacer la cuenta. Yo voy a hacer una cuenta parecida. Y entonces empezamos con la interpretación. Voy a colocar F, para mí F era la de costos. F del A2, pero le voy a sumar esta cantidad. Menos F de A2. Antes de mandar un enter. Eso económicamente, ¿cómo lo interpreto? Económicamente. Si quieren, matemáticamente también, lo que sea, pero lo quiero matemáticamente porque estamos hablando en un contexto. Cantidades, estamos hablando de costos. Puedo empezar a desmembrar y empezar a leer información. ¿Qué es esto? Y antes de mandar un enter, me va a dar un número más grande, más chico o igual a este que está acá. Esa sería la variación, pero en vez de 1 tonelada, y acá es donde me puedo confundir, 100 Dale. kilos. 100 kilos. Ahí empezamos las unidades. Esto es cuánto, esto es lo que me costaba hacer 1 tonelada. Esto lo que me va a dar acá es cuánto me cuesta hacer
100 kilos en el margen de las 100 toneladas. Entonces, antes de mandar el enter, ¿me va a dar un número más grande o más chico o igual a este? Debería dar mucho más chico. Me debería dar mucho más chico. ¿Por qué me debería? Ahí vienen los argumentos. ¿Por qué me debería dar mucho más chico? Y porque f de A2 más un número muy chico, menor a 1, está cerca relativamente de f de A2. Entonces, eso me Sí, va a pero dar ¿esto qué chico. era? ¿La estimación de cuánto Como esto lo estoy era? restando. Claro, porque además el costo de hacer una tonelada tiene que ser mucho más al costo de hacer 100 kilos. Ahí está. Claro. Esto es en el Muy bien. contexto que hacen los estudiantes. Lo que me cuesta una tonelada es mucho menos, es mucho más que hacer 100 kilos. Eventualmente, si lo tengo que estimar antes de mandar un enter, y acá es la importancia de la gestión de la clase con ustedes, la interpretación para que no se queden en la técnica. Antes de mandar un enter, ¿cuánto más o menos me tendría que costar? Una cosa es pongo el enter y doy la respuesta y otra es doy el argumento porque antes de mandar un enter. Y entonces básicamente cuánto me tendría que dar, más o menos cuánto. Porque eso significa que uno cosa 22 22 con algo. ¿Por qué con A, 22 con algo? porque lo dividí por 100 A, porque bueno, toda la cantidad de ceros que tiene la tonelada y la que tiene los kilos, digamos. Claro, 100 1000 toneladas, kilos, sí, claro, 10 veces los 100 kilos hacen la claro, tonelada. es una Entonces, uno tonelada. unidades de medida y lo llevo a que el argumento no sea, me queda más chico porque yo ya hice la cuenta. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué me quedó esto acá? Porque en realidad es 100 kilos. Hacer 100 kilos más en este margen me sale 22,24. Hacer la tonelada, 221 y casi 10 veces más esta cantidad. Por eso este valor era 10 veces menos. Y mira, y ahora lo hacemos, vamos a hacerlo así. Lo estiro, esto es cuánto me sale todo hacer los 100 kilos. Pero podríamos haber hecho esta cuenta. Acá, la cuenta que está acá, esto es, lo divido por 0,1. Y ahí vienen, ya lo hemos trabajado esto, así que espero apelando a que lo recuerden. Pero lo que quiero ahora es recuperar los aspectos didácticos de cuando trabajo con los estudiantes de por qué cambiar en los diferentes registros, y no tiene sentido el número, sino ahora es anticipo. Al dividir por 0,1, el número que yo tenía, que era un 22,24, ¿me va a quedar un número más chico que 22 o más grande que 22? Más grande que 22. Y por casi cero Bien. te da un número más grande. Ah, pero los estudios, eso es cierto cuando empezamos a comprender los Claro. números dentro de matemática. Muchas veces los estudiantes, si no vieron todas estas cuentas, terminan diciendo, como yo divido, me queda más chico. Tienen esta postura de el trabajo con los números naturales. Divido me queda más chico. Cuando lo que estoy pensando acá es matemáticamente, y si trabajé en la escuela secundaria las nociones de límites en tablas, si estoy Claro, dividiendo multiplicarlo. con un número muy cercano a cero, el número es más grande. Y en particular puedo mostrarlo matemáticamente que dividir por 0,1 es dividir por un décimo, es multiplicar por 10 al número. Así que lo que me queda es un número 10 veces. Así que acá, cuando yo lo estire, no me va a quedar 14,14, me va a quedar 141,40. Y ahora viene la interpretación. Vamos a elegir el 250. ¿Qué interpreto con ese número? Y ahora son los argumentos. ¿Qué digo con ese número? Los quiero escuchar. Y ya para ir cerrando la clase. ¿Qué leo con ese número en el margen de las 250 toneladas que estoy produciendo? ¿Qué leo con ese número? Que en el margen de producir 250 toneladas y que te cuestan eso,
producir 100 kilos en ese mismo margen, me va No, a salir eso, No, este no es 100 kilos, 94,47. Este era 1 tonelada, recuerdo. Mirá la cuenta. No, ahí está, el de al lado era el... ¿Dónde está el de 100 kilos, profe? Lo perdí. Acá, El de al lado es el 100 kilos. no es el de 100 kilos este. El amarillo es 1 tonelada más. El de amarillo es 1 tonelada más. Claro. No, A era ver, porque si no lo quieren perder, lo voy a hacer es una así. tonelada, entonces tenemos Vamos a hacer así. Mira. Vamos a dejarla toda la tabla para que no se me pierdan en la tabla ustedes. Esto es el de 100 kilos. ahí está. Llego porque... Y ahora lo que voy a hacer es, Sí. a esta En ese cuenta la voy a dividir por 0.1. Ahí está. Y ahora vamos a dejar toda la tabla completa. Necesito que me hagan una lectura de este, así. Leemos toda la fila. Estos son los Bueno, argumentos. esto es algo que yo no entiendo. Claro, que aproximadamente en ese margen, producir 1 tonelada más nos va a salir 94,47. Pero La siempre en pregunta ese es, margen, ahora vamos de nuevo. aproximadamente, y producir 100 kilos de vuelta. Sí. Ahora vamos con el ajuste del lenguaje. ¿Es cierto decir que me cuesta, en este contexto, esto es aproximadamente lo que me cuesta una? ¿O es exactamente lo que me cuesta una? Miro el cálculo. ¿Cómo lo hice el cálculo? Eso es exactamente lo que te cuesta Esto una. es exactamente una. En el Así- otro verde, en el tercer verde es el aproximado. Porque ahí lo multiplicamos. Este es un Ahí está. aproximado. Entonces, y ahora tengo que decir, ¿y este cómo lo aproximé? Tengo que dar la explicación. ¿Y este cómo salió la aproximación de este? No entiendo por qué sería un aproximado, profe, porque el anterior a ese también es un cálculo exacto de cuánto te costaría hacer 100 kilos. Perfecto. Y vos a eso lo multiplicaste por 100. Entonces, Pero ¿por qué hay una deja de ser? suposición, primero es, si decimos que son exactamente, ¿por qué damos la explicación que acá es 94,47 y acá es 94,34? Bien. Claro, es que eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es la Puede ser que- explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no dieron exactamente iguales? Profe, matemáticamente hablando, puede ser que ese tercer 94 de la tercera columnita sea por una aproximación lineal, digamos, en donde hacíamos que la variación de- Exactamente, es la aproximación. Este que sacamos acá es una aproximación lineal que nosotros estamos sacando por 100 kilos. Y al multiplicarla por 10, asumimos que las siguientes 10 toneladas, todos los bloques de 100 toneladas que estoy haciendo para llegar a la tonelada, todos salen 9,43, lo cual no es cierto. Los primeros 100 kilos, después del 250 salen 9,43. Y yo asumo, lo multiplico por 10, le asumo un comportamiento lineal. Y por eso me quedó ese valor. Esto es una estimación a partir de los 100 kilos, mientras que este no. Este es exactamente lo que me cuesta. Y además, ¿por qué no me quedan iguales? Porque la función de costos no es lineal. Tiene tasas de crecimiento en algún momento cada vez más grande o más chica. Si me voy a la gráfica, vista gráfica, que está acá, bueno, ahora tendríamos que buscarla a la función. Nos vamos, vista algebraica. Esta es la función, quiero buscarla, la función de costos. Profe, yo me voy a ir desconectando. Sí. Tengo que dar una particular a las 2:30. No, perfecto. Cortamos acá, lo seguimos la próxima clase. No vi la hora, perdón. Lo cortamos acá, que ustedes tienen. Cortamos acá. Lo seguimos el próximo miércoles ya de manera presencial. Yo les dejo esto, si alguien quiere retomar la grabación de esto, quedó la grabación, después se la subo, si alguien quiere retomar cuentas o quien nos faltó, lo miran, les paso la grabación de este encuentro, dado que lo hicimos por Zoom, queda la grabación. ¿Se van a comer o descansar? ¿Lo podés ahora? subir al aula, Marcel?
Sí, sí, pero les pongo el enlace a ustedes. Les paso el enlace de Dale, dale, y en el grupo y lo tienen. Perfecto, Nos perfecto, desconectamos gracias. entonces. Chau, profe, gracias. Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Bye, bye. Nos vemos.